I'm so glad to see you again. Melanie Hamilton, what a surprise to run into you here. I hope you're going to stay with us a few days at least. I hope I shall stay long enough for us to become real friends, Scarlett. Margaret Mitchell y el accidente que la llevó a escribir Lo que el viento se llevó. Nació el 8 de noviembre de 1900 en Atlanta. Hija y hermana de historiadores, creció en Georgia. Trabajó como reportera y columnista para el Atlanta Journal de 1922 a 1926. En estas fechas comenzó a escribir su único libro, Lo que el viento se llevó, que completaría 10 años más tarde. Dotada de un genio natural para la construcción dramática, su punto más fuerte indudablemente fue el diseño de los personajes, Scarlett O'Hara, Ashley Wilkes, Red Butler, Melanie, Mamie se perfilan como caracteres extraordinaria y nítidamente perdurables. Un retrato romántico de la vida en el sur de Estados Unidos durante la Guerra Civil. El extenso melodrama de Mitchell alcanzó inmediatamente un éxito hasta entonces desconocido en el mundo de la edición norteamericana. El premio Pulitzer que le fue concedido en 1937 vino a sancionar el suceso reflejado en el 1,5 millones de ejemplares vendidos solo durante el primer año. Una de las historias más famosas de la Guerra Civil estadounidense y uno de los libros más vendidos de la historia de la literatura se editó por primera vez en junio de 1936, con el su autora ganó el premio Pulitzer, pero nunca volvió a publicar. La periodista y escritora estadounidense Margaret Mitchell se hizo mundialmente famosa gracias a su libro, Lo que el viento se llevó, una de las historias más populares de la literatura que, sin embargo, se convirtió en su única obra. Hija de Mary Isabel Mabel Stephens, una reconocida defensora del sufragio femenino, y del abogado Eugene Muse Mitchell, miembro fundador de la Sociedad Histórica de Atlanta, Margaret recibió una buena educación. El aprendizaje que le inculcaron su madre y padre, aunado a su timidez natural, la inclinaron hacia la literatura y desde pequeña demostró un gran interés por las letras. A Margaret le gustaron tanto las historias que desde muy joven comenzó a crear cuentos y obras de teatro. Le gustaba tanto escribir que invitaba a sus amigos y vecinos a leer lo que creaba. Una de las cosas que le gustaba hacer eran las historias de la Guerra Civil. En un futuro, ese tema y Atlanta, su ciudad natal, iban a ser la inspiración para que Margaret escribiera su obra más conocida. Comenzó sus estudios en 1918 en el Smith College, una reputada universidad privada ubicada en Northampton, Massachusetts. Sin embargo, una serie de tragedias la llevaron a abandonar los estudios. Algunos meses después de haber comenzado su carrera, su madre murió a causa de una gripe, por lo cual Margaret decidió regresar a Atlanta, donde conoció a Henry Clifford, un estudiante de Harvard, con quien se comprometió, poco antes de que el joven teniente muriera en Francia durante la Primera Guerra Mundial. En 1922 Mitchell se casó finalmente con un contrabandista y exjugador de fútbol americano Berrien Kenneth Upshaw, con el cual contrajo matrimonio, unión que duró poco. A los 4 meses ya Upshaw había abandonado el hogar y poco menos de 2 años después estaban separados legalmente. Para entonces, y antes las dificultades en su matrimonio, Mitchell había echado mano de su habilidad para la escritura, uniéndose a la revista dominical Atlanta Journal como reportera. Era una joven rebelde a quien sus amigos llamaban Peggy, y formaba parte de un movimiento feminista llamado Flapper, aglutinado alrededor del jazz y comprometido en romper todos los esquemas de la época. Usaban pantalones o faldas cortas, llevaban maquillaje llamativo, accesorios grandes y un particular corte de cabello a la altura de las orejas conocido como bob. A pesar de tanta rebeldía decidió casarse de nuevo, esta vez con John Robert Marsh, un compañero de la redacción y, curiosamente, uno de los padrinos de su boda con Berrien Upshaw. Marsh, según la biógrafa de Mitchell, Marianne Walker, fue la fuerza que impulsó la creación de Lo que el viento se llevó. Felizmente casada y con un trabajo estable, Margaret Mitchell parecía haber dejado atrás sus años de dificultades. Sin embargo, en 1926 sufrió un accidente que le dejó una lesión en el tobillo. Obligada a guardar reposo, volvió a la ficción con la idea de escribir un texto con base en la historia de su familia, que durante años había sido dueña de una plantación de algodón con esclavos. Mitchell comenzó la que se convertiría en una de las novelas más exitosas de la historia por el final, y fue escribiendo el resto de manera desordenada durante 10 años, hasta completar más de 1000 páginas.
A comienzos de la década de los años 30, un agente de la editorial Macmillan llamado Howard Latten consiguió que Margaret le dejara leer el manuscrito, protagonizado por una joven llamada Pansy O'Hara. Latten quedó impresionado por la historia y propuso publicarla, pero sugirió cambiar el nombre del personaje principal de Pansy a Scarlett. La trama se desarrolla en el sur de Estados Unidos, durante la Guerra de Secesión, de 1861 a 1865, y los personajes de la historia son una familia. Cuando se publicó, en 1936, fue un éxito y se convirtió en un bestseller, siendo más que suficiente para Mitchell, quien, con este libro ganó el premio Pulitzer. Hasta ahora se han vendido más de 30 millones de ejemplares y ha sido traducido a 30 idiomas. 2 años después se estrenó la película con las actuaciones de Clark Gable y Vivien Leigh. Mitchell no publicó nunca nada más. El 11 de agosto de 1949, mientras atravesaba la calle para ir a cine en compañía de su marido, Margaret Mitchell fue atropellada por un taxista en Peachtree 13ª Street, en la ciudad de Atlanta. Falleció 5 días después, a la edad de 48 años. Gracias por seguirme en todas mis redes sociales, Pepe Dropos.